Por eso me parece que es importante saber desde la autoridad electoral, desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, sí, qué es lo que se tiene que cuidar, cuáles son las recomendaciones que hace el organismo y desde luego podemos acudir a los expertos. Es por eso que esta tarde estamos en comunicación con Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, con experiencia en este tema. Ella es abogada y además, bueno, su formación y trayectoria especialmente ha sido los derechos humanos de las personas. Pamela, ¿cómo estás, abogada? Te saludo, muy buenas tardes. Raúl, qué gusto, saludos a tu auditorio. Gracias. A ver, ¿cuál es el reto en una elección tan grande como la que tenemos enfrente? Sí, y también con una delincuencia importante en el país y la presencia de crimen organizado especialmente, que están acostumbrados, según se ha informado, a financiar campañas, a advertir plomo o plata y pues imponer muchas veces algún tipo de candidatos. ¿Qué experiencia tienes tú luego de haber sido consejera del INE en este tema? Me parece que sin duda tú lo señalas bien, la elección que tenemos en puerta, que ahorita se está llevando a cabo ya el proceso electoral, enfrenta un conjunto de complejidades que, si bien en muchos de los casos no son novedosas, me parece que están adquiriendo una relevancia muy particular en este proceso electoral. Estamos efectivamente mirando un proceso electoral muy violento, con muchos precandidatos hasta el momento amenazados, y que pareciera que la violencia puede ir en escalada, y esto requiere, digamos, una coordinación y una buena actuación por parte de las instancias de seguridad con el organismo, el INE, el organismo electoral, porque la autoridad electoral no es quien puede garantizar las condiciones de seguridad en una elección, pero requiere de esas condiciones de seguridad en la elección para el adecuado desarrollo de las mismas, para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en tranquilidad, para que los candidatos puedan llevar a cabo, los candidatos y candidatas puedan llevar a cabo sus campañas en un ambiente libre en el que se puedan establecer propuestas y en el que, digamos, se puedan, no tengamos este juego de amenaza hacia las y los candidatos o de plano quitar a alguno de los contendientes que se decide que un grupo, digamos, ilegal puede tomar la decisión de que no participe en un proceso electoral. Digamos, estos son los peores escenarios a los que podemos llegar. Y es una parte de las complejidades que va a tener este proceso electoral, porque veamos que esto no viene solo. En este proceso electoral también se acompaña de todo el tema relacionado con el COVID, de todo el tema relacionado con la vacunación que se va a estar llevando a cabo y el mismo posible uso, digamos, de control social o electoral que se puede dar a esos temas. Este es el contexto y son los grandes riesgos que se enfrentan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Digamos, por lo que hace al financiamiento que puede llegar de fuentes ilícitas a las campañas electorales, me parece que el INE está obligado a fortalecer las reglas de fiscalización que ha venido empleando, a generar los mecanismos de coordinación con Unidad de Inteligencia Financiera, con Servicio de Administración Tributaria, con Auditoría Superior de la Federación, para poder ir identificando y buscando encontrar estos elementos de financiamiento, porque es una de las vías por las que recursos ilícitos pueden entrar a las campañas, sean ilícitos porque son de grupos ilícitos o ilícitos porque son de grupos lícitos pero que no tienen permitido la participación en las contiendas electorales. Esto por una parte, y por otra, esta coordinación, digamos, estrecha con la federación, con los estados, para poder establecer mecanismos que generen las condiciones de seguridad para el desarrollo tanto de la campaña electoral como de las elecciones mismas, y que permitan una adecuada participación por parte de los distintos contendientes. Tú lo decías bien, y en el segmento anterior se decía muy bien, este no es un problema nuevo, el problema de la violencia no es nuevo, el problema de la inseguridad no es nuevo, el problema de querer utilizar a la milicia como el único frente para combatir, de no buscar mecanismos alternos, es una historia que llevamos viviendo ya 3 administraciones en México, que no queremos reconocer que no, el meter a los militares a la seguridad pública no está resolviendo el problema, no porque no hagan bien su trabajo, sino porque necesitamos una estrategia distinta. Tenemos que buscar mecanismos que además junten la lucha, digamos, por la seguridad con
digamos, el combate a la impunidad, porque, digamos, estos dos son factores que van incrementando sin duda alguna la violencia en el país y en la que tiene efectos en los procesos electorales sin duda alguna, porque lo que se juega en los procesos electorales y en este en particular que es tan grande, es precisamente la renovación del poder. Quién nos gobierna, quién nos representa, quién toma las decisiones en torno a los distintos temas que atañen tanto a la ciudadanía como, por supuesto, los intereses de los grupos ilegales que operan en el país. Oye, la secretaria Isela, de Seguridad, mencionaba 6 estados, pero en algún momento, y te lo pregunto, en la administración que tú estuviste como consejera del INE, ¿pone en riesgo esto la democracia, la endeble democracia que tenemos, que a veces está muy con alfileres? ¿Se puede poner en riesgo por el tema de amenazas, de violencia en el país? Por supuesto que es un riesgo democrático el que se celebre una contienda electoral en el marco de amenazas, en el marco de condicionar la participación o no de determinados candidatos o candidatos, o de condicionar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Este es un mapeo que cada vez más resulta relevante llevar a cabo, precisamente para poder identificar dónde son los lugares que se tiene que poner mayor atención. Se habla de algunos estados, pero me parece que se tendría que hacer un análisis de los distintos elementos que pueden afectar, y tal vez no es siempre estados completos, son regiones dentro de los mismos estados, son municipios dentro de los mismos estados, porque ahorita estamos además, no lo olvidemos, está en juego sí la Cámara de Diputados, que tiene un gran peso por lo que tiene que ver con, digamos, la necesidad o no que tendrá este gobierno en su segunda mitad de negociar con una oposición o no, pero está en juego el poder local, el poder en cada uno de los territorios, en cada uno de los municipios. 30 estados del país están renovando municipios en esta elección, 30 estados del país están renovando congresos, 15 estados están renovando su gubernatura, es decir, los poderes del territorio se están resolviendo en esta elección. Y ahí, por supuesto que es un gran riesgo que existan condicionantes el ejercicio, al derecho que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de elegir quién les gobierna, quién les representa en libertad y a través de elecciones libres, democráticas y auténticas. Sí, fíjate, y ahorita que lo has dibujado muy bien, me gustó mucho, y déjame retomar. El Congreso definirá la ruta a seguir del país con la aprobación o no del proyecto que ha marcado el Ejecutivo, ¿sí? Y el otro es el más cercano, el del municipio, el que tiene contacto directamente con los ciudadanos, los servicios públicos, la seguridad, el agua, en fin. Entonces tiene su complejidad esta jornada electoral que tenemos ya enfrente. Y bueno, pues esto es parte de lo que a veces y eso es una reflexión personal, Pamela, el gobierno le ha costado trabajo la estrategia de seguridad para los ciudadanos, y está bien visibilizar este tema de la seguridad para los candidatos, pero híjole, es que todo el país lo necesita. Sin duda alguna, uno de los grandes retos que tenemos en México ya desde hace varios años, insisto, no es esta administración la única. Esta administración heredó un problema que ya veníamos cargando desde años atrás. Sí, desde luego, es que tenemos desde tiempos atrás y que y lo seguimos lamentando todavía, Pamela, lo seguimos padeciendo. Y que seguimos buscando estrategias, de pronto pareciera que partiendo de más de lo mismo. Y creo que han habido muchísimas experiencias que se han tomado, muchísimas sugerencias desde las propias organizaciones de la sociedad civil que han trabajado estos temas, desde grupos de expertos, de académicos que han trabajado estos temas, que me parece que vale la pena volver a analizar y volver a discutir en nuestro país. Creo que si algo tenemos que lamentar de estos últimos años es que creo que hemos perdido la capacidad de discusión por todos lados. Hemos perdido la capacidad de discusión desde el gobierno, hemos perdido la capacidad de discusión desde la oposición, y ese, si me preguntas a mí, también es un gran riesgo en este proceso electoral, que lleguemos a unas elecciones donde la polarización es tal que no somos capaces siquiera de dialogar con el otro, porque
dialogar en democracia es dialogar con el que piensa distinto, no es con el que piensa igual. Y ya pareciera que hemos perdido la capacidad de dialogar. Lo que sabemos es descalificar. El otro está mal porque piensa distinto a mí. El otro está mal porque no está haciendo la estrategia que yo estoy proponiendo. Pero lo que no tenemos es una discusión sobre dónde nos está llevando el camino y dónde nos pueden llevar otras rutas alternativas. Y creo que hay una responsabilidad de todas y de todos de seguir insistiendo en que busquemos ese diálogo, que busquemos esa discusión, porque al final del día somos todas y todos los que somos afectados por la violencia, por la inseguridad, pero también por las consecuencias que esta genera en nuestra vida cotidiana. Si estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Y ya sé, como tú bien lo dices, a veces entre los mismos amigos, la misma familia, se ha polarizado tal que antes podíamos discutir y hablar, no estar de acuerdo, pero seguíamos siendo amigos. Ahora esta polarización nos ha llevado a extremos en donde si no pensamos igual, es que no podemos ni siquiera dialogar. Y es un riesgo alto, como bien lo has identificado. Pamela, te agradezco tus comentarios, han sido muy valiosos aquí en Mega Noticias esta tarde. Te agradezco, Raúl, y nuevamente saludos a tu auditorio. Muchas gracias.